Capítulo 49. Un regreso a casa invernal, parte 3, Finca del Campo de Sombras 23 de diciembre de 1995. 7 años. Shadowfield Estate no era tan espeluznante como Grimmauld Place. Viejo y orgulloso, el castillo que había albergado a los jefes de la Casa Black era impresionante y elegante. No había una habitación en la mansión que no estuviera inundada de galeones, ya fueran majestuosas obras de arte o muebles de primera línea. Incluso su habitación, que era una de las más pequeñas del castillo, era más grande que la suya. Todo adentro estaba impecable. El baño era grande y tenía su propia bañera personal, y la mesa de noche y el estudio de la habitación estaban hechos de madera oscura y firme. Debajo del candelabro de bronce, en el centro de la habitación, estaba su cama, la cama más cómoda y relajante en la que había dormido. Y, sin embargo, eso no le quitó la noche inquieta. Girando y girando a medida que el tiempo comenzaba a desvanecerse, no podía precisar exactamente a qué hora se las había arreglado para obligarse a quedarse dormida. No es que importara, la despertaron a las 7 en punto por sus viejos hábitos. Con los ojos ardiendo y la sensación de un peso constante en la espalda, logró levantarse de la cama y sentarse en su silla, sabiendo que no podría conciliar el sueño una vez más. Las horas pasaban mientras ella leía el material que se guardaría para el siguiente trimestre. Sacando la pila de libros de quinto año del año anterior, gentilmente entregados por Katie Bell, comenzó a leer lo que vendría en el próximo curso. Fue un intento inútil de rebelión. Umbridge había cambiado por completo el plan de estudios, y eso incluía los libros que se suponía que los estudiantes debían leer. No podía hacer magia fuera de Hogwarts, y por mucho que pudiera intentarlo, simplemente aprender los aspectos teóricos no la ayudaría con el área práctica, su mayor área de oportunidad. El término pasado, estaba el DA. Pero después de que Potter, Harry, se echara atrás y los dejara fuera de la sala de los menesteres, no había otro lugar seguro para llevar a cabo las reuniones. E incluso si lograra encontrar un lugar, no tendría las cualidades de la sala de los menesteres, lo que significa que no podrían llegar a ella debido a los ojos de Umbridge por todo el castillo y a su tarea de los maestros y miembros de la escuadrón inquisitorial para actuar como guías constantes del estudiante. Y una vez más, su mente volvió a Potter. Había comenzado a suceder más y más a lo largo del año. Después de Halloween. Después de las 3 escobas. Pero después de ayer, él estaba constantemente en el fondo de su mente. Esa mirada demacrada en su rostro, la forma en que se le drenó la sangre, y la lucha abandonó por completo sus ojos. No se había dado cuenta de que podía sentirse mal por Potter hasta entonces. Fue alrededor de 3 horas después de que se despertara que su madre vino a verla. Tocando suavemente la puerta antes de abrirla de inmediato, la saludó con una sonrisa antes de decirle que bajara a desayunar. Su padre ya estaba esperando allí, sentado frente a un Sirius de aspecto sombrío. Sus manos temblaban mientras sostenía el tenedor, lo cual no era inusual, lo que era inusual era el silencio. Por todo lo que Azkaban le había quitado a Sirius, no había logrado quitarle su espíritu. No completamente. Ya sea a través de gritos o risas, Sirius siempre hizo notar su presencia. Pero mientras estaba allí sentado, estaba en silencio y mirando directamente a su plato. Dumbledore lo obligó a salir de Grimmauld, respondió Remus Lupin, que estaba sentado junto a Sirius, a su pregunta no formulada. Fuera de la orden. Hermione tragó saliva, sintiendo crecer el hueco en su estómago. ¿Y te sorprende? Rompió la varita de Potter, Remus. El pequeño bastardo se lo merecía, escupió Sirius sin levantar la vista.
No puedes hablar en serio. Sus padres la miraban con cautela, aunque ella no los culpaba. Ni siquiera se había sentado antes de iniciar una pelea sobre algo de lo que no sabían nada. Los mortífagos usan varitas mágicas, Sirius. No la orden. Ni siquiera el ministerio. ¿Cómo puedes quitarle la magia a alguien, una parte de sí mismo, y no sentir nada por eso? Porque el mocoso no se lo merece. Él rugió, y sus padres inmediatamente parecieron alarmados. Tranquilo, Remus obligó a Sirius a sentarse en su asiento con su brazo derecho antes de que sus padres pudieran decir algo. La mirada asesina de Sirius comenzó a calmarse gradualmente antes de volverse hacia abajo. Lo siento, murmuró. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su padre. Solo un desacuerdo filosófico, ¿en serio no puedes estar defendiéndolo? No lo sé, dijo Remus rápidamente. Yo, todavía no sé cómo sentirme. Solo, Harry Potter es una amenaza para todos nosotros. Puede que no sea nuestro momento de mayor orgullo, pero si esto lo saca del tablero para siempre, entonces tal vez, solo tal vez, valió la pena. Pero, Hermione, dijo su madre con dulzura. Vamos a cenar, ¿de acuerdo? Se mordió el labio, casi sangrando por la fuerza con la que lo hizo, pero asintió. Nadie habló durante el resto del desayuno. Su padre estaba más que dispuesto a dejar pasar el tema, no se veía feliz por la reacción de Sirius hacia ella. Sin embargo, su madre, por rubia y tonta que parezca, estaba lejos de serlo. Inteligente por derecho propio, no tenía la destreza académica que ella o su padre tenían, pero la mujer seguía siendo inteligente. Este no sería el final de su conversación, su madre simplemente la había redirigido a un lugar y momento en el que podría tener un mejor terreno y menos gritos. Remus se sentó en conflicto, mientras que Sirius estaba completamente enojado. O triste. Era difícil saberlo con él. Eventualmente, la tensión pareció ser suficiente para el primero porque citó algunos asuntos que Dumbledore le dio para hacer antes de irse. Poco después, Sirius gruñó algo y se fue hacia su habitación. Antes de que cualquiera de sus padres pudiera preguntar algo, ella comenzó a despotricar sobre el término. Sobre Umbridge, sobre la infiltración del ministerio en su escuela. Les ocultó todo lo que estaba haciendo con el fiscal del distrito, ocultó sus intentos de lidiar con su amigo cada vez más agresivo, su otro amigo cada vez más irritante y el chico de Slytherin que la había tenido nerviosa durante todo el periodo. La gente siempre había tenido problemas con su velocidad de habla de 100 millas por hora. No se había dado cuenta de cuánto hasta que comenzó su amistad con Ron y Neville. Sin embargo, a lo largo de los años había aprendido que era una forma inteligente de descarrilar la conversación por completo de un tema no deseado. Era una táctica que usaba principalmente con sus padres y los profesores, cada vez que la cuestionaban sobre sus actividades no autorizadas. Y funcionó de maravilla con los dos de sus padres. Condujo la conversación de Hogwarts, a Umbridge, al ministerio, a los Weasley, y así sucesivamente hasta que finalmente pudo excusarse de la mesa, alegando que tenía deberes. Sus padres respondieron con una sonrisa y buena suerte, antes de regresar a sus comidas. Y por un tiempo, había pensado que se había salido con la suya. Había pensado que sus padres simplemente descartarían la discusión como un debate mágico sin sentido. Pero cuando escuchó 2 golpes en su puerta apenas una hora después, todas sus esperanzas se desvanecieron. Adelante, dijo, manteniendo su voz tan desinteresada como pudo. Su madre entró, cerrando la puerta detrás de ella antes de acomodarse en la cama y darle una suave sonrisa.
Ni siquiera un día fuera de Hogwarts, y ya has vuelto a estudiar. Necesito aprender todo lo que pueda antes de regresar a Hogwarts. Con un bridge allí, realmente no puedo aprender nada. Ella respondió mecánicamente. Tu padre también solía tener su gran cantidad de excusas cada vez que lo sorprendía estudiando en nuestras vacaciones de verano e invierno. Aunque me temo que las suyas eran un poco más creíbles. No estoy mintiendo. Oh, en eso, estoy de acuerdo. Pero de alguna manera dudo que la escuela sea lo que tienes en mente en este momento. Hermione levantó una ceja a su madre. ¿Lo dudas seriamente? ¿De mí? Bueno, podría no haberlo hecho si no fuera por tu charla con Sirius y Remus esta mañana. Debo confesar que los perseguí yo mismo para tratar de sacarles algo de información, pero eso fue un fracaso. Remus fue evasivo. Mientras que Sirius estaba completamente callado. ¿Así que ahora estás aquí para molestarme? Hermione se sonrojó ante las palabras. Siempre se ponía remilgada cuando estaba enojada, y odiaba actuar así con su madre. Pester es una palabra tan cruda, su madre la despidió amablemente. Prefiero el término regañar. Mira, mamá, no nada, jovencita. Dijo con calma. Después del verano pasado, me las arreglé para averiguar cuándo estabas mintiendo y cuándo estabas diciendo la verdad. Y desde que llegaste a casa anoche, has estado alterado. Has hablado de tu período en Hogwarts, pero no creo que hayas sido del todo comunicativo. Hermione suspiró. No es nada malo. Bueno, no sé. Pero definitivamente no es algo como tener que desarraigar toda nuestra vida porque un mago malvado regresó de entre los muertos con la pura intención de matar a tu mejor amigo y a nosotros los mugles. Ella sonrió. Es difícil superar eso, cariño. Te estás olvidando de los basiliscos, los dementores y los perros de tres cabezas. Ella se rió nerviosamente. Realmente no lo estoy, solo quería dejarte libre por eso. Me parece bien. Entonces, ¿podrías decirme ahora qué está pasando? Se acostó en la cama, apoyando la cabeza en los codos mientras la miraba. ¿Pasó algo en la escuela? ¿O no, algún chico está involucrado? No se trata de chicos, mamá, se quejó Hermione, ignorando el rubor que estaba llegando a su cabeza. Se trata de mí. Se trata de todo. Profundas reflexiones filosóficas, ¿eh? Bueno, al menos no estás meditando. A tu padre le gusta meditar cuando entra en su estado de ánimo introspectivo. Hablo en serio, mamá. No, estoy bastante segura de que eres Hermione, sonrió. Mala broma. Mira, cariño, he dado la vuelta a la manzana un par de veces. Estoy bastante seguro de que he aprendido lo suficiente como para ayudarte con tus problemas de adolescencia. Hermione se mordió el labio. ¿Cómo sabes y una persona es buena? Eso es, un poco más pesado de lo que esperaba. Su madre se sentó. Voy a necesitar un poco más que eso. No puedo. Miel. No, mamá. Sé que tú y papá quieren que sea abierto sobre todo lo que sucede en Hogwarts. Pero no sobre esto. Solo, por favor, confía en mí y trata de ayudarme. Su madre pareció resistirse a la idea por un segundo antes de suspirar. Está bien. ¿Qué puedes decirme? No lo sé, gimió Hermione. Es solo que, desde que era un niño me enseñaste que es importante hacer siempre lo correcto. No importa el costo. Es la razón por la que tú y papá me permitieron quedarme, incluso con la amenaza de, ya sabes. ¿Quién? Me has enseñado a seguir siempre las reglas, seguir la ley y hacer lo correcto. Lo que es bueno. Pero después de este término, ya no sé qué es eso. ¿Y quieres que te lo diga?
¿Sí? Me temo que no puedo hacer eso, Hermione, le dedicó una sonrisa triste. ¿Qué por qué no? Eres una chica inteligente, creo que sabes por qué. Si lo supiera, no te estaría preguntando, resopló. No puedo decírtelo porque no hay una respuesta directa a esta pregunta, Hermione. Todo es mucho más simple cuando eres un niño. Es una vida simple, con preocupaciones que están lejos de ser complejas. Lo que está bien y lo que está mal es elemental. Está bien para prestar atención en clase y hacer tu mejor esfuerzo, está mal ser malo y ser perezoso. Pero una vez que creces, te das cuenta de que la vida no es tan simple. Las figuras de autoridad pueden ser corruptas. Las reglas o leyes pueden ser cambiado para adaptarse a las necesidades y agendas de los demás. Dime, ¿piensas que alguien que ha matado es una mala persona? Hermione parpadeó. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que son malas personas. Matar a alguien está mal. Su madre se puso sombría por un momento. No siempre, no necesariamente. Tu padre ha matado gente. ¿El qué? Un grupo de insurgentes intentó atacar su unidad cuando servía en el ejército británico. Derribó a 3 de ellos, salvando al resto de su sección, así como a un grupo de mujeres inocentes que escoltaban fuera del peligro. Incluso hasta el día de hoy, todavía hay noches en las que tiene pesadillas al respecto. Dime, ¿eso significa que tu padre es un hombre malvado? No. Quiero decir, él era un soldado. Estaba tratando de proteger a la gente. Para hacer el bien. Y, sin embargo, al hacerlo, mató a otras personas. Otras personas que ellos mismos pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero no lo estaban. ¿Estás seguro? No estoy diciendo que lo estuvieran, no conozco a estas personas. Pero, ¿cómo podemos suponer tan fácilmente que estaban equivocados solo porque no vieron las cosas de nuestra manera? Entonces, ¿papá ha sido asesinado antes? Ella sonrió, y una vez más tenía un matiz de tristeza. Tu padre me odiaría si supiera que te estoy diciendo esto. Una parte de él siempre te verá como su niña pequeña. Sabiendo lo que se vio obligado a hacer en el ejército, incluso estás empezando a considerar que hay más en el mundo que en blanco y negro, es mejor que no le cuentes sobre esta conversación. No lo haré. Lo que estás haciendo, hacia dónde te diriges, tanto como tu padre, a veces es difícil verme en ti. Me vi obligado a sentarme y esperar mientras tu padre se fue para 2 giras, y ahora estoy haciendo lo mismo mientras continúas y peleas una guerra. Mamá, está bien, cariño. Te estás convirtiendo en una joven inteligente y feroz, y no podría estar más orgulloso. Pero esta vida que quieres llevar, no es fácil. Y antes de continuar, debes resolver las cosas por ti mismo. Necesitas aceptar que habrá personas en ambos lados que realmente creen que ellos, al igual que tú, están haciendo lo correcto. Así como tendrás que aceptar que habrá monstruos en ambos lados que harán lo correcto. Cosas indecibles para ganar esta guerra. No hay reglas verdaderas sobre la moralidad, especialmente en tiempos de guerra. No puedes simplemente encasillar a las personas para que sean buenas o malas, ya no. Las personas son complejas. Esperanzas, sueños, experiencias, traumas pasados. No existen personas completamente malas. Ni tampoco personas completamente buenas. Eso es deprimente. Así es la vida. Su madre se encogió de hombros y se puso de pie. Todos debemos hacer lo que realmente creemos, en el fondo de nuestros corazones, que es lo correcto. No siempre tomarás la mejor decisión, y tampoco lo harán las personas que te rodean.
Pero si quieres mantenerte en línea, asegúrate de no te pierdas, debes decidir tu propia versión de la moralidad. Tendrás que decidir qué hace que una persona sea buena y qué no. El bien y el mal no son términos concretos y objetivos. Es todo. A los ojos del espectador, no puedo darte esas respuestas, no importa cuánto quiera. Aula de Defensa contra las Artes Oscuras 26 de septiembre de 1993, 11:45 Harry, exclamó Remus Lupin alegremente mientras abría la puerta. Pase. Por favor, pase. Había olvidado que nos encontraríamos hoy. ¿Demasiado trabajo para calificar, señor? Preguntó cortésmente, cruzando la habitación antes de sentarse en su mesa habitual en la esquina opuesta al tanque del Grindylow. Ciertamente, asintió. Como estudiante, nunca me di cuenta de lo tedioso y lento que es leer más de 400 ensayos cada semana. Por desgracia, este es el precio que debo pagar. Harry rió, y Remus llevó algunas galletas y té a la mesa antes de sentarse frente a él. Habían pasado poco más de 3 semanas desde que conoció al profesor Lupin. Un profesor entusiasta con una clara fascinación por el tema y un sutil encanto despreocupado hacia él, era mejor que los otros 2 profesores de defensa con los que había tratado en los años anteriores. Y desde esa primera clase, había estado merodeando por el profesor, quien extrañamente estaba entusiasmado con su presencia. Tenía la esperanza de que con el tiempo, el profesor le permitiría probar el Bogart que casi todos en el salón de clases habían enfrentado. Más que la curiosidad de cómo se manifestaría su Bogart, y la necesidad de saber que podía derrotar a uno si se enfrentaba a él, era un motivo de orgullo. Prácticamente todos en el salón de clases se habían enfrentado a su Bogart y lo habían derrotado, incluso el maldito Longbottom, cuyo peor temor resultó ser una anciana idiota. En el momento en que Remus detuvo la sesión y le prohibió enfrentarse a su Bogart, se había enfadado. No es que Remus lograra deducir eso, lo había invitado a sentarse a tomar una taza de té y hablar como si fueran viejos amigos. No había dejado de insistir sobre el Bogart, aunque Remus se mantuvo firme en contra de la idea. No fue hasta su tercer encuentro cuando finalmente dejó de preguntar al respecto. Hablar con Remus resultó ser sorprendentemente divertido. Al escuchar al anciano recordar sus días en Hogwarts, comenzó a vivir indirectamente las grandes historias de amistad, valentía y bromas. La mitad de las historias sonaban demasiado buenas para ser verdad, y la otra mitad sonaban demasiado locas para ser verdad. Pero por la forma en que les dijo, casi podía sentirse él mismo con los llamados merodeadores. Remus no había dado sus nombres, no por falta de intentos de Harry, aunque se detuvo en las ocasionales miradas oscuras que el hombre recibía cuando lo presionaban. Independientemente, rápidamente se había acostumbrado a venir a tomar el té con Remus. Tenían sus citas quincenales, miércoles y domingos, así como la visita ocasional que él hacía cada vez que estaba aburrido o simplemente harto de sus prácticas. Después de la situación del diario, se había vuelto aún más intenso con sus entrenamientos de defensa. Y aunque aún no le había mencionado el tema a Remus, tenía la intención de hacerlo. Practicar hechizos solo en su dormitorio solo lo llevaría hasta cierto punto. Necesitaba encontrar una manera de entrenar, no solo para encontrar un lugar donde pudiera entrenar en paz, sino también para tener un compañero de entrenamiento. Alguien con quien pudiera entrenar para situaciones de la vida real. Hace 3 semanas, hubiera pensado que no querría tal cosa. Pero ahora, Remus no se sentía como una mala idea. El hombre era claramente inteligente y talentoso, y por alguna razón, simplemente se sintió atraído por él.
Los dos conversaron sobre té y galletas durante la siguiente media hora, y no pasó mucho tiempo hasta que los merodeadores volvieron a conversar. Remus habló de uno de sus miembros, el hijo de una casa rica que fue repudiada, que ganaba mucho dinero vendiendo tareas a estudiantes holgazanes de su año o de los de abajo. Fue con ese dinero que compró un arsenal de artículos de broma de Zonko antes de colarse en Family Home en medio de la noche y empañarlo todo con la utilería. Era una historia fascinante, una que provocó varias risas en Harry por la pura crueldad y astucia del hombre. Después de toda esa debacle, sus padres cambiaron las protecciones de la casa y le enviaron un aullador. Remus dijo alegremente. Eso es perfecto, se rió Harry. Muy brillante. Sí, Remus se apagó por un momento, su rostro se puso serio. Seguramente era algo. ¿Qué pasó con él? Harry avanzó poco a poco. Quiero decir, seguramente alguien así no puede haber caído del mapa. ¿De qué familia era parte? Me prometiste no entrometerme demasiado si hablaba, dijo Remus pacientemente. Quiero decir, sí, lo hice. Pero, ya sabes. Sería divertido saber quiénes son estas personas. ¿Qué les sucedió después de todo esto? Bueno, no he tenido contacto con ninguno de ellos en los últimos 12 años, dijo Remus con algo de fuerza en su voz. Realmente no puedo decirte mucho. Pero, Harry se apagó, la mirada en el rostro del profesor dejó en claro que no iba a hablar más sobre el tema. Bien. De repente, Remus comenzó a toser con fervor. Se había dado cuenta de lo pálido que se veía hoy más que el viernes, aunque no lo tomó por mucho. Pero ahora, solo se estaba dando cuenta de lo desgastado que se veía. ¿Está bien, profesor? Bien, Harry, le dio una sonrisa cansada. Alergias estacionales, supongo. La cámara púrpura 23 de diciembre de 1995, 23:15, amplia y elegante, la cámara púrpura estaba a solo un paso del techo que goteaba oro líquido. No había salidas ni entradas, ni chimeneas alimentadas por red flu, ni siquiera una sola ventana. Y, sin embargo, la cámara púrpura era más brillante que cualquier otra habitación en la que se hubiera sentado. Las antorchas adornaban las paredes, sin dejar espacio para las sombras en las esquinas. Las velas se encendieron y volaron sobre la gran mesa de caoba donde se sentarían los miembros. El piso de mármol blanco casi brillaba también. Con paredes moradas y oro promiscuamente salpicado por la habitación, era un espectáculo para la vista. Más que la mesa de reuniones reservada para los jefes de familia, y, en reuniones especiales, un sucesor elegido, la cámara estaba repleta de estanterías, llenas de tomos más antiguos de lo que podía empezar a entender. Y por toda la habitación, expuestos con orgullo en vitrinas irrompibles, había varios objetos mágicos. Profundamente poderoso. La mayoría pensó que la sociedad los había perdido, y pocos los usaron en los últimos 100 años. La cámara púrpura era un espectáculo para la vista. Ya lo estaban esperando. El señor Smith se sentó a la cabeza de la mesa. El actual líder de su orden, uno cuyo primer nombre ni siquiera conocía. Parecía un anciano enfermizo, y aunque era viejo, aunque no sabía exactamente cuántos años, estaba lejos de ser enfermizo. Un genio brillante que había dedicado su vida a dominar las artes oscuras, le habían dejado su precio. Pero a pesar de lo físico que era, estaba lejos de la muerte, y aún más lejos de ser un poco débil. A su derecha e izquierda respectivamente se sentaban Evan Rossier y Robert Greengrass, dos de los 12 miembros originales de los mortífagos del Señor Oscuro de sus días de escuela. Más jóvenes que el señor Smith, todavía tenían antigüedad sobre el resto del consejo.
Aida Mulciber y Henry Avery se sentaron entre los miembros mayores y los más nuevos. Cruzando la habitación mientras los demás esperaban en silencio, tomó asiento frente a Corban Jaxley, quien lo miraba con un brillo en los ojos. Se reclinó en su asiento y pasó el brazo por encima del respaldo de la silla antes de volverse hacia el señor Snide. El regreso del señor Oscuro es inminente, dijo el anciano. Hoy temprano, mis fuentes lo ubicaron cerca de la frontera de Suiza y Francia y se dirigió al norte. A este ritmo, debería regresar mañana o pasado. Ares lo sigue. ¿Has logrado averiguar lo que estaban buscando? Preguntó Rosier. No. Simplemente encontrar sus ubicaciones fue arduo, e incluso entonces, todavía hay semanas en las que se oscurecieron por completo. Su última ubicación conocida antes de viajar por el continente fue Turquía, lo que significa que fuera lo que buscaban, lo encontraron allí. O tal vez su búsqueda los llevó de vuelta a casa, propuso Jaxley alegremente. Egipto. Afganistán. Arabia Saudita. India. Kazajistán. Turquía. Los 6 países en los que hemos logrado colocar al Señor Oscuro han estado todos dentro del Medio Oriente o sus alrededores. Es muy poco probable que su cruzada se haya dirigido por completo hacia Europa Occidental. De acuerdo, pero odio recurrir a adivinar y asumir cuando me enfrento a una amenaza muy real y poderosa. Entonces, por todos los medios, señor Jaxley, siéntase libre de investigar sobre la cruzada más reciente del Señor Oscuro. Por la forma en que habló el señor Snide, no parecía una oferta. Ciertamente. Jaxley sonrió, aunque la acción parecía más acobardada que confiada. El regreso del Señor Oscuro significa más problemas que simplemente lo obvio. Si bien lo que sea que estaba buscando es sin duda algo preocupante, las cosas en casa no han sido tan tranquilas como el Señor Oscuro nos había ordenado que siguiéramos. Me temo que él estará muy disgustado con los nuevos desarrollos. El silencio se apoderó de la habitación, y notó un par de miradas hacia él. ¿Te refieres al chico Potter? Preguntó Ellie, con una calma helada. Ha estado en el centro de varios escándalos, al igual que tu familia. Prefiero pensar que mi hermano asesinado de la nada debería hacernos responsables a mí y a mi familia. Aunque no fue de la nada, ¿verdad? Señaló Robert Greengrass. Por lo que deduje, tu hermano estaba dando vueltas en Hogwarts. Siendo el mayor de los caballeros en el castillo, ganó un sentido de derecho que lo llevó a amenazar y chantajear a sus propios hermanos y hermanas de la orden por un poder idiota. Jugar con el chico Potter. No tuviste mucho problema con eso cuando se te informó originalmente. Y todavía no lo hago. Porque eran meras amenazas, y si mis nietas no son capaces de superarlas por sí mismas, no serían aptas para el apellido. Pero tal como están, siguen siendo Greengrasses, y si tu hermano hubiera recurrido al empleo de sus amenazas, lo vería como un ataque a mi familia. Graham era inteligente, sabía que no debía hacer algo tan estúpido. Además, que lo asesinen debería absolverlo de cualquier ira que aún puedas tener hacia la situación. De hecho, lo hace. La muerte de tu hermano también plantea otra dificultad. Jaxley dijo. Mis fuentes afirman que tu hermano fue convocado por el Señor Oscuro y Ares. ¿Fue él? Ellie preguntó descuidadamente, su mente bien entrenada para mantener la calma en situaciones de desventaja. ¿Qué le pidió el Señor Oscuro? Preguntó el señor Snide. No fue el Señor Oscuro, sino Ares, quien le pidió algo. Quería que Montague trajera a Potter al redil, para ofrecerle un lugar con los mortífagos como protegido de Ares. ¿Y el Señor Oscuro dio su bendición a esto? Preguntó Ellie.
Me resulta difícil creer que simplemente permitiría que el hijo de dos de los traidores de sangre más grandes de Gran Bretaña, las personas que mataron a mi madre y mi padre, se una a sus mortífagos, y mucho menos a su círculo íntimo. Si el Señor Oscuro estuvo presente durante la reunión, solo podemos suponer que autorizó la propuesta. Dijo el señor Snide. Esto complica aún más las cosas. La silla se arrastró por el suelo mientras el señor Snide se levantaba de su asiento y colocaba las manos sobre la mesa. Se quedó en silencio por un momento, mirándolos a todos, antes de que sus ojos se posaran en él. El niño Potter está fuera de los límites. Al menos hasta que podamos descubrir la conexión entre él y Ares, y cómo llegó a ser que uno de los mortífagos de más alto rango y los combatientes más hábiles se decidieron por él como su protegido en lugar de cualquier otro aspirante al puesto. El niño Potter es mío, dijo Ellie. Me lo prometiste después de que él asesinó a mi hermano. La situación ha cambiado. Es el código de los caballeros. El asesinato de uno de sus miembros, ya sea jefe o sucesor, se castiga con la muerte. Sin indultos, sin excepciones. El niño Potter se enfrentará a la justicia, ¿cuándo exactamente? Cuando yo lo ordene. Gritó el señor Snide, y Ellie sintió que su espalda se enderezaba mientras fijaba su posición. Potter está marcado para la muerte, su crimen contra los caballeros de Walpurgis nunca será perdonado. Nunca será olvidado. Pero la supervivencia de esta orden, especialmente con el regreso del Señor Oscuro de la Muerte, ha sido a través de la sutileza. Sobrevivimos manteniendo el secreto. Y la supervivencia de esta orden es más importante que las deudas que tiene. Al apuntar a Potter, atraemos más atención hacia nosotros, más de lo que ya tienes. Le ruego me disculpe. Atacar a las tres escobas para atacar al niño Potter fue una estupidez. No solo ha atraído más atención sobre lo que está haciendo el Señor Oscuro al convertirse en el primer ataque de un alcalde que este país ha visto desde el final de la última guerra, sino que puede ser fácilmente rastreado hasta usted. Cualquiera que conozca la participación de Potter en el asesinato de su hermano lo identificará fácilmente como el perpetrador de este ataque. ¿Crees que tengo algo que ver con esto? Contratar a personas como Doloth y una banda de borrachos inútiles no es tan inteligente como crees. Mi familia no tiene la riqueza que solía tener, dijo con frialdad. E incluso si lo hiciéramos, no lo desperdiciaría contratando idiotas inútiles para ejecutar mi propia venganza. Supongo que dirás lo mismo de Cassius Warrington. ¿Qué pasa con Warrington? No actúes tímidamente, reprendió el señor Snide. Se le partió el cuello, los aurores no han terminado su investigación, pero estoy seguro de que lo considerarán un accidente. ¿De qué estás hablando? Te reuniste con Warrington a principios de este mes, dijo Jaxley con indiferencia. Unas semanas después y lo encuentran muerto. Me pregunto, ¿qué le dijiste al chico que mereció su muerte? Yo no tuve nada que ver con esto. Ellie repitió, su frustración por su impotencia ante la situación salió a la superficie. De todos modos, no debes acercarte al chico Potter ni a nadie más sin mi autorización explícita. Has causado suficiente daño a esta orden en los últimos meses, así que a menos que desees que la línea Montague se extinga una vez. Y por todo, te sugiero que sigas mi ejemplo y pongas en suspenso esta estúpida vendetta. Ellie no respondió, al menos no verbalmente. Pero antes de dejar la cámara púrpura sabía la verdad, prefería estar condenado antes que obedecer las órdenes de Snide y permitir que el asesino de su hermano quedara impune. Oficina principal de Aurores 24 de diciembre de 1995, 10,
30. Rufus se paró frente a su tablero de asesinatos mientras reflexionaba sobre los nuevos desarrollos del caso, sin saber si sentirse alarmado o apaciguado por ello. La junta de asesinatos de Potter no era nueva, de hecho, la había creado en privado antes de que lograra obtener el permiso de Amelia para investigar al niño. Llevaba menos de 2 meses en su oficina y, sin embargo, se había vuelto mucho más grande que cualquier otro tablero de asesinatos que hubiera creado en tan poco tiempo. La participación de Potter en el asesinato de Graham Montague estaba fuera de discusión. Aunque la evidencia fue manipulada para incriminar a otra persona, podía sentir la presencia de Potter por las meras imágenes. Desafortunadamente, no pudo presentar un caso con la única evidencia de una intuición, independientemente de si esa intuición es correcta o no. La chica Davis fue enviada a pudrirse en Azkaban, y por un tiempo pensó que Potter se saldría con la suya en todo. Luego ocurrió el ataque a las 3 escobas y, una vez más, el niño estuvo al frente y en el centro de este escándalo. Concedido, personalmente, no podía culpar al chico por tomar medios violentos en tal situación. Fue en defensa propia, de ahora en adelante, no un crimen. Sin embargo, fue la pura brutalidad del crimen. Una brutalidad como la que solo había visto en las escenas del crimen de mortífagos violentos y despiadados que encendió las alarmas en su cabeza. Porque una cosa era que un chico de 15 años se defendiera y otra muy distinta que mutilara a sus atacantes sin una pizca de remordimiento, y aún más aterrador, la facilidad con la que lo hacía. Héroe o monstruo, él no estaba a cargo de determinar en qué lo convirtió el último ataque. Había dedicado toda su vida a convertirse en Auror, para proteger a los ciudadanos mágicos de Gran Bretaña y defender la ley lo mejor que pudiera. No era su preocupación si Potter estaba haciendo lo que la mayoría consideraba moralmente correcto o moralmente incorrecto, era su preocupación asegurarse de que Potter pagara el precio de cualquier acción ilegal que cometiera al hacerlo. Como tal, además del apoyo de Amelia en la investigación del chico Potter, no había ningún otro beneficio para la situación. Obtuvo más preguntas que respuestas, aunque lo convenció por completo de algo. Harry Potter mató a Graham Montague. Dorothy y sus hombres fueron contratados por alguien, aunque nadie se atrevió a decir mucho más que eso. Lo que significaba que el chico Potter había ganado nuevos y poderosos enemigos recientemente. Pero dada la naturaleza del ataque, podría haber sido una gran cantidad de personas detrás de él. Podrían ser los Montague buscando venganza por Graham. Los Davis tratando de matar a Potter por incriminar a Tracey. O cualquier otra familia a la que Potter hubiera atacado recientemente, lo que significaba casi todos los Slytherins que había derrotado junto con Montague. También surgieron preguntas sobre la participación de la niña Parkinson y el niño Nott con Potter y algunos otros en una gran conspiración. Con la Orden y los mortífagos, y el perpetrador oculto del ataque de las 3 escobas, agregar otra conspiración a la lista fue más irritante que cualquier otra cosa. Especialmente porque tenían poca o ninguna información sobre cualquiera de las otras conspiraciones. Y luego, justo cuando las cosas parecían a punto de calmarse finalmente y darle tiempo para investigar completamente la situación, los Longbottom de repente toman la custodia de Potter de la nada. Mientras que para la mayoría, el gesto se hizo de buena voluntad hacia el nieto de su nuera fallecida. Pero conocía bien a Augusta, la que no era de corazón tierno y con ansias de ayudar a los necesitados. Adquirir la tutela mágica de Harry Potter fue un movimiento político y preciso de Madame Longbottom, lo que significó agregarlos como partes interesadas en su tablero de asesinatos. Y ahora, las cosas solo se complicaron más.
El niño Potter se había escapado de la custodia de Longbottom, lo que había sido la excusa perfecta que les permitió a él y a Amelia organizar una búsqueda del niño por todo el país. De acuerdo, fue para traerlo de regreso a su nueva familia, pero encontrar al niño seguramente lo llevaría a alguna evidencia nueva y crucial. Sin embargo, esa fue solo la primera parte de los nuevos desarrollos. El segundo fue la muerte de Cassius Warrington. Un Slytherin de séptimo año, uno que había tenido un encuentro previo con Potter y que era amigo cercano de Graham Montague. Dado el período de tiempo en el que Potter supuestamente escapó de los Longbottom, y dado el hecho de que el niño había demostrado un dominio previo de las apariciones, era posible que Potter estuviera detrás de la muerte. Obligado a declarar que fue una muerte accidental dadas las circunstancias, la falta de evidencia de que Potter estuvo en la casa de los Warrington esa noche, y las dudas restantes de Amelia sobre tildar a Potter de asesino sin estar realmente seguro de su estado, Rufus se quedó con las manos atadas. Y ahora no le quedó nada que hacer más que esperar. No tenía idea de lo ingenioso que sería el chico en la carrera. Aunque dadas sus experiencias con el chico durante los últimos 2 meses, algo le decía que iba a ser más difícil de lo que pensaban la mayoría de sus aurores. El chico no había aparecido en ninguno de los lugares habituales donde se encontraría a un fugitivo. La casa del chico Not y la chica Parkinson podría ser una opción. No lograrían obtener órdenes de registro o incluso espiar a fondo a ninguna de las familias, especialmente dada la falta de pruebas. Enviar a aurores a sentarse junto a sus casas atraería más atención a la operación encubierta de lo que él quería. Tendría que encontrar el tiempo libre para hacerlo él mismo, y sin que lo atraparan, nada menos. Señor, hubo un golpe en la puerta antes de que se abriera y su secretaria, Selina, se asomó al interior. Hay alguien aquí para verte. Dice tener pruebas sobre una de tus investigaciones en curso. ¿Cuál? Preguntó, agradecido de que el tablón de asesinatos estuviera camuflado como un tablón vacío para cualquiera excepto para él mismo. No sé, ella no lo diría. Pero dice que es urgente. Bien, tráela. Pasando la mano por el escritorio suavemente, se sentó en la silla y levantó la vista justo a tiempo para ver entrar a la chica. Había pasado más de un mes desde la última vez que la había visto, y no había pensado que sería verla pronto. Él no dio a conocer su sorpresa, simplemente miró a la chica, que tragó saliva cuando la puerta de la habitación se cerró detrás de ella, antes de que ella enderezara los hombros y lo mirara directamente a los ojos. Por favor, tome asiento, señorita Granger. Gracias, dijo la chica remilgadamente, obedeciendo mientras se sentaba frente a él. No le haré perder más tiempo del necesario, señor. Sé que está investigando a Harry Potter, y me gustaría unirme a su investigación.